Hola, hoy vamos a hablar acerca de el módulo 3 en Semilla Bambú. Bienvenidos a Semilla Bambú. Vamos a continuar con este tema que tiene que ver de nuestra introspección, de ir hacia adentro. Recuerda que Semilla Bambú es un programa gratuito que creamos Vanessa y yo para que se pueda compartir con todo aquel que desee aprender y también aprender a hacer para hacer. Vamos a tener acá muchas herramientas, muchos elementos que te ayuden a tu vida, no solamente personal, sino también a tu proyecto de vida y a tus otros proyectos que quieras comenzar. En los días anteriores hemos hablado acerca de las emociones, la educación emocional, y ayer hablamos acerca de la adaptabilidad como una inteligencia, incluso una inteligencia que hoy en día es indispensable. Necesitamos tener adaptabilidad y para eso pues se requiere que nosotros primero podamos tener una adaptación interna para poder después adaptarnos externamente a lo que la vida nos trae. Y para eso hicimos un viaje el día de ayer, eh, atravesando, conociendo nuestros resultados, nuestras limitaciones y también teniendo en cuenta ciertas herramientas como la renuncia que nos ayudan muchísimo a tratar de, para que podamos lograr adaptarnos a que no estemos simplemente como observadores eliminando lo de afuera para que se adapte a mí, sino que internamente yo le quite mis limitaciones para que pueda ser mucho más fácil adaptarnos a todo lo que estos tiempos y la vida nos propone. Recordemos que a esta vida aprender y por eso incluso con gratitud podemos nosotros ver los resultados que tenemos en cuanto a nuestra economía, nuestra salud, nuestras relaciones. Y hoy vamos a hablar precisamente de las relaciones, o sea, vamos a observar hoy detenidamente cómo están nuestras relaciones, especialmente con nosotros mismos. Ese es un resultado muy, muy, muy importante en nuestra vida porque como hay un dicho por ahí, a veces es mejor tener amigos que dinero. Es un dicho, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que es muy importante fortalecer, es parte incluso de una definición más moderna de éxito, cómo están mis relaciones, cómo me relaciono yo con las personas, con el entorno, con mis socios, con mi familia, con mi pareja, con los animales, con todos los seres que me encuentro. ¿Cómo es mi relación? Porque eso va a hablar muchísimo de cómo soy yo internamente. Entonces, hoy es un día muy propicio para hablar de esos reflejos. El módulo de hoy se llama Relaciones y Expresión o Relación y Expresión porque realmente a través de nuestras relaciones nosotros expresamos muchas cosas que tenemos internamente, nuestras virtudes, nuestros valores y también vamos a expresar pues todo lo que somos y vamos a expresar no solamente desde nuestra palabra, desde nuestra mirada, desde nuestros actos, desde nuestra forma de ser, desde nuestra actitud y la comunicación, o sea, todo el tiempo estamos comunicando también lo que nosotros somos internamente. Entonces, las relaciones están muy, 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 muy estrechamente ligadas con la forma en que nosotros percibimos el mundo, nos percibimos a nosotros y cómo expresamos eso en todo el tiempo hacia los demás. Entonces, nosotros hemos aprendido a ver que el mundo es como si fuera un salón de los espejos, donde todo el tiempo estoy viendo reflejos míos. Hemos hablado de que el inconsciente tiene almacenado muchísima información, incluso memorias ancestrales colectivas, o sea, memorias que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí. Y lo bonito de todo lo que nosotros podemos ver en los demás, los que nosotros podemos ver en el mundo, es que ahí está reflejado todo lo que tenemos guardado y que no ha sido visible para nosotros de una forma fácil porque está por allá almacenado en el inconsciente. Entonces, si uno quiere sanar su vida, si uno quiere aprender a mejorar muchos aspectos de su vida, uno no tiene que ir a conocer su pasado, si tiene otras vidas, si tiene o a predecir el futuro, no, uno simplemente puede observar su presente y desde su presente conocer sus resultados, como hablábamos en el día de ayer,
peras, y eso ya te está diciendo todo lo que hay guardado en ese inconsciente, todo lo que hay en ese montón de reflejos. Entonces, hoy démosle la bienvenida a ese salón de los espejos que es nuestra vida y empecemos a ver cada uno de esos reflejos que hay en nuestras relaciones. Y para eso, entonces voy a hablar acerca de la ley de los espejos, que es propuesta en un libro que se llama así, La ley del espejo, de un autor que se llama Yoshinori Noguchi, si lo quieren buscar, si lo quieren consultar, y voy a explicar 4 leyes que se explican en el texto de la ley del espejo. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto han escuchado que alguien le dice, bueno, eso te está reflejando algo tuyo, pero no es tan fácil identificar exactamente cuál es el reflejo que me está mostrando una persona. Entonces, por ejemplo, pasa que uno conoce a alguien desordenado y uno dice, pero es que yo no soy desordenada. Entonces, ¿cómo así? No es el reflejo exacto y tiene razón. No siempre el reflejo es exacto. Puede ser incluso lo contrario. O puede ser lo mismo, pero en otro aspecto de la vida. Entonces, voy a mencionar cada una de las leyes y voy a poner un ejemplo para que lo podamos como poner acá sobre la mesa y podamos identificar. Incluso la invitación es a que revises cada una de tus relaciones. Hoy la invitación es a que limpiemos esos reflejos, pero ¿desde dónde parten? Desde nosotros. Entonces hoy nos vamos a mirar al espejo de todas las relaciones y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando yo me miro al espejo y estoy muy despeinada, yo no peino el espejo. Yo sé que no, pues nosotros sabemos que no soluciona absolutamente nada que yo limpie el espejo. No, me toca es peinarme a mí. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a darles herramientas, información que les puede servir para que ustedes empiecen a limpiar sus reflejos de sus relaciones y eso se empiece a manifestar en relaciones más armónicas. Entonces, primera ley de Yoshinori Noguchi. Dice, todo lo que me molesta, irrita y quiero cambiar del otro está dentro de mí. Y este sí puede ser un reflejo que sea muy exacto, sino que es difícil de ver. De pronto han escuchado el dicho que dice ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Entonces, es como en ese dicho, pues es muy un dicho popular que pues realmente no es cierto, porque si yo le robo a un ladrón, pues yo también soy ladrón, ¿cierto? Cuando yo critico a alguien, ¿por qué critica? Pues yo estoy haciendo lo mismo. Y yo caía muchísimo tiempo, te pongo el ejemplo, yo caía muchísimo tiempo en ese error, en el de criticar a las personas que criticaban. Entonces yo ya me sentía, pues no, la que, uy, no, la más, porque critica a los que critican, tenía como un juicio para todo el mundo que criticaba, hasta que una vez, en una experiencia, mi esposo me dijo, pero te das cuenta que tú estás criticando a la persona porque critica. Y para mí fue muy revelador ese momento porque yo no me había dado cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que criticaba. Y así pasa lo mismo. Entonces, si por ahí hay una historia que un niño le pregunta al papá, papá, si matamos a todos los asesinos, ¿nosotros qué somos? Unos héroes. Y el papá le dice, no, somos asesinos. Entonces, esa es la primera ley. Entonces, identifica en tus relaciones qué es lo que tú juzgas, qué es lo que tú estás condenando en el otro. Y revisa si de pronto tú también lo estás haciendo de alguna forma, no de pronto de la misma forma que lo hace esa persona, sino que tú puedes que lo hagas en otro espacio o hacia otro tipo de personas, pero el resultado es exactamente el mismo. Estas leyes de los espejos se dividen, o sea, como que nos va a ayudar muchísimo también en nuestro sentir. Por eso los módulos anteriores nos ayudan mucho a enfocarnos con el sentir, a conectarnos con nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, esta primera ley me está hablando y es el cuerpo, el sentir me va a ayudar muchísimo a darme cuenta. Es un indicador cuando algo me molesta, cuando algo me perturba, entonces se prende, por así decirlo, como un bombillito, como bueno, aquí pasa algo, aquí hay un reflejo al que le tengo que poner cuidado. Entonces, estemos muy pendientes, conectémonos con nuestro cuerpo y estemos atentos ante cualquier reactividad cuando una persona habla, dice, actúa de tal forma que a mí no me gusta, para que empecemos a encontrar exactamente cuál es el reflejo. Listo. Segunda ley.
Todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Entonces, estas dos primeras nos están hablando es de emociones o sensaciones que nosotros percibimos en el cuerpo, inmediatamente pasa algo o incluso inmediatamente esa persona aparece, pero nos activa algo, es un desencadenante, un activador de una emoción, de una sensación incómoda, entonces esa me ayuda a que yo conozca cuál es el reflejo. Un ejemplo para esta segunda ley, que lo puedo decir desde mi experiencia como en este tiempo, es que cuando yo me siento juzgado, criticado, como que el otro me invalida, cualquiera de esas situaciones, en el fondo, 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 pregúntate si tú crees que eso es verdad. Por ejemplo, me pasó una vez en una sesión, en una cita, que yo le pregunté a la persona, pues porque esa persona creía que todo el mundo la veía de cierta forma, la veía como una persona amargada, como una persona que le costaban mucho las relaciones, criticona, bueno. Y entonces ella me estaba contando esa situación, esa persona, y entonces yo le dije, ¿tú crees eso de ti? Y ella respiró profundamente y dijo, sí. No se había dado cuenta que lo que los demás estaban condenando en ella, pues ella ya lo tenía dentro. ¿Y eso dónde pudo haber surgido? Desde que uno está pequeño, alguien le dijo, usted es muy criticona, usted es muy tacaño, o usted es muy mala clase, o usted tal cosa, usted tal otra, usted es psicorrígido, anticuado, en fin, irresponsable, irrespetuoso, y eso quedó ahí grabado. Como está en el inconsciente, puede que lo hayamos olvidado, sin embargo ahí está grabado, y viene otra persona y me activa, me activa. Recuerden que el sensor va a ser nuestra emocionalidad, nuestras sensaciones. Si algo que me dice el otro a mí me molesta, me perturba, ahí hay algo importante por ver, un reflejo importantísimo por ver y por sanar y por limpiar. Listo. Tercera ley. Ya vienen entonces los reflejos en los que percibimos o sentimos cosas positivas, bonitas, porque eso también hace parte de nuestros reflejos. De ese salón de los espejos, no todo es malo, no todo es un reflejo en el que debo sanar, hay otros que en los que debo reconocerme que yo también tengo pues aspectos y virtudes y valores y aspectos positivos. El tercero, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Y esto es muy importante porque nosotros a veces admiramos a muchas personas y empecemos a reconocerles también a esas personas que tienen esas virtudes, esos valores que a nosotros nos agradan, que hacen que le tengamos confianza a cierta persona porque nosotros también las tenemos, sino que de pronto no hemos sido conscientes o las tuvimos en algún momento o por tantas limitaciones mentales hemos represado y no hemos expresado esa luz tan bonita que tenemos. Entonces empieza a mirar a las personas que tú admiras, que tú reconoces, incluso no solamente a las que te caen súper bien, sino que también puedes empezar a ver esos reflejos bonitos que siempre hay en el otro, así a veces nos enfoquemos solamente en lo aparentemente negativo. Que recuerda que lo que yo veo negativo del otro es una percepción que yo tengo, que él me está ayudando a que yo la limpie. Ayer hablábamos que algo muy importante es no imponerle a nadie una forma de ser, o sea, respetar la forma de ser de los demás. Y hoy vamos a continuar hablando un poco de eso. Cuarta ley, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, le pertenece a él. Entonces ahí estoy actuando yo como un espejo para él. Recuerden, indicador si a mí me molesta. Si alguien viene y me critica en este momento o me dice una aparente ofensa, o sea, dice alguna palabra que a mí no me genera nada, literalmente no me genera nada, o sea, total neutralidad, y esa persona está descompuesta, está incómoda, está salida de casillas, eso no es mío, eso es de esa persona. Si a mí me molesta y me activa algo, ya vimos que tiene que ver con la segunda ley o con la primera ley. Entonces es muy bonito uno empezar a ver esto porque
Tenemos muchísimas limitaciones, muchas formas de percibir las relaciones. Hay demasiadas suposiciones, queremos que el otro nos entienda, nos vea, sin comunicarnos, pero realmente empecemos a ver lo que hay. La invitación nuevamente les digo es a que reconozcamos en cada una de las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, incluso qué pienso yo de esa persona, porque ahí viene algo bien interesante. Lo que yo pienso de la otra persona es muy probable que esa persona lo piense de mí. Entonces, hagamos de cuenta que el otro pudiera escuchar nuestros pensamientos. Seamos conscientes de qué pienso yo de los demás, porque hoy, hablando de los reflejos, hoy es un día espejo. Yo tengo que limpiar, es mi espejo primero, mi reflejo. Si yo quiero que los demás confíen en mí, tener relaciones agradables, tener relaciones armónicas y realmente mejorar ese resultado en mi vida, en las relaciones, pues yo voy a tener que hacerlo por mi cuenta y voy a tener que empezar a limpiar esos pensamientos, esas percepciones que tengo del otro. Bueno, ¿cuáles son algunos destructores de las relaciones que a veces pueden ser muy sutiles y no nos damos cuenta y que afectan muchísimo de manera sutil, de a poquito, van afectando las relaciones hasta que uno llega a un momento en que dice, no, ya no soporto esto o ya no quiero, y es porque fue una suma de agresiones que no necesariamente tienen que ser una gran agresión, es una pequeña, pero como ya dijimos, una pequeña agresión es una agresión. Entonces, ¿cuáles son esos destructores de las relaciones? Una de ellas es la agresión, ya sea física, ya sea en palabra, ya sea invalidar al otro, no respetar los comportamientos de los demás, las formas de pensar, las formas de vivir, imponer imponer mi perspectiva, mi punto de vista, que yo tengo la razón, que mi teoría o mi información es la válida, es la correcta. Y es muy fácil caer ahí, o sea, a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que caemos y que volvemos a caer, pero por eso viene el otro a mostrarnos. Es como un gran juego en el que todo el tiempo, si estamos atentos, podemos estar percibiendo qué hay dentro de nosotros, o sea, qué tipo de pronto de expresión, de, de destrucción estoy en ese momento haciendo hacia mis relaciones. Prohibir, incluso ni siquiera con los niños. Con los niños se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer compromisos, no es necesario prohibir, pero ese no es tema pues de hoy. Cantaleta, no hay nada más aburridor que la cantaleta y muchos caemos ahí a veces. La vida no es, o sea, todos estamos siempre en un constante aprendizaje y también como estar en paz con eso, porque a veces pasa que cuando ya hemos recibido cierta información creemos que es que ya vamos a tener nuestras peras al 100% todas, y realmente si uno quiere estar con sus resultados al 100% pues tiene que prepararse para eso. Y en esos días escuchaba un audio de Gerardo Schmedlin que decía, si tú pides paz, entonces tienes que vivir en la guerra para poder aprender a tener paz. Si tú quieres salud y le pides a la vida salud y salud y salud y salud, entonces tienes que vivir una enfermedad para poder aprender a sanarte. Si quieres mejorar tu economía y que le pides a Dios solamente economía, 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 o al universo o en lo que tú creas, entonces vas a tener que vivir crisis económicas para que puedas aprender a hacerlo. O sea, a veces no sabemos qué es lo que pedimos. Y, y es a través de esa experiencia que nosotros vamos mejorando nuestros resultados. Pero estemos tranquilos en que si hoy, por ejemplo, yo evalúo mis relaciones y digo, no, están súper mal, bueno, eso es lo que hay. Y ahí es donde tengo en este momento recursos y oportunidad de trabajar para mejorar mis resultados y para mantenerlas en el tiempo. Que no sea que es que alguien vino y me arregló mis relaciones. No, yo aprendí a arreglarlas. Que no sea que es que alguien me gané la lotería de un momento a otro y me mejoró mi economía. No. Incluso hay un alto porcentaje de personas que se ganan la lotería y a los meses ya no tienen nada. Entonces, ¿por qué? Porque no arreglaron de fondo cuál era la situación que no le permitía tener una economía próspera y abundante.
Otro destructor de las relaciones es los castigos y el suponer. Incluso ese es uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, un libro pues siempre recomendado para leer, incluso varias veces, no suponer. Y caemos muy fácil en las suposiciones, que es demasiado, demasiado fácil. Entonces no nos consideremos como un libro ya terminado, porque es que realmente todo el tiempo nos estamos construyendo, todo el tiempo estamos trabajando, aprendiendo. Hoy se me olvidó una cosita, pero ay, esto me ayudó a que la recordara. Entonces, primero tengamos como esa compasión con nosotros mismos también. Y ese juicio, hoy es un día también de que estamos dándonos cuenta de qué juicios tenemos hacia los demás. Entonces también como que seamos amorosos con los juicios que tenemos hacia nosotros mismos. Hay demasiadas enfermedades, hay demasiados conflictos, estrés, porque somos demasiado duros con nosotros mismos. Entonces, una mirada más amorosa primero para nosotros para que podamos tenerla con los demás. Bueno, entonces, ¿qué va a ser muy importante para las relaciones? Ya vimos cómo se pueden destruir, ya vimos cuáles son las leyes del espejo y entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras relaciones? Y algo muy importante va a ser la comunicación. Pero hay muchos cursos de comunicación asertiva y hay muchas formas pues, de uno aprender a expresarse de una manera menos agresiva, porque incluso en nuestra comunicación es fuerte algunas veces un término, el tono, ya sabemos que todo eso influye, todo eso puede activar en el otro su ego, su defensor y generar que tengamos algún conflicto. Algo, por ejemplo, generalizar todo el tiempo, es que tú siempre, es que tú nunca, eso, por ejemplo, a mí me costaba mucho, pues, o como que lo repetía mucho, tú siempre, tú nunca, y pues mi esposo sí me decía, no, dígame las veces que yo he hecho eso, dígame, porque no es siempre y no es nunca, entonces como que, ay, sí, caí en cuenta de esa forma de generalizar, que es también incluso, pues, él no lo recibía bien, entonces ya cuando yo voy a decir algo así, pues me toca como ser más precavida, porque sé que no está bien expresarme de esa forma para mantener pues una relación armónica, una comunicación armónica. Para mí más importante que comunicarnos, digamos, de manera verbal, es aprender también a escuchar. Y escuchar, a veces uno escucha interpretando lo que el otro está diciendo. La escucha activa es algo que es incluso pues personas que nos pagan por escuchar, pues a los coaches, a los psicólogos, a las personas que trabajan terapia, nos pagan por escuchar porque es algo que no es fácil. Date cuenta si tú en algún momento cuando estás escuchando a alguien, estás es como interpretando de una vez, o sea, todo el tiempo uno quiere imponer su juicio, es que tú quisiste decir esto, no, escúchame, escúchame primero qué es lo que yo quiero decir, o sea, así una persona diga lapicero y está poniendo una metáfora, para mí lapicero significa una cosa, para la otra persona puede significar otra cosa completamente diferente. Entonces, la escucha es una de las virtudes más importantes porque cuando yo aprendo a escuchar, soy más humilde, no tengo necesidad de estar diciendo, incluso le pongo pausa al ego para que a veces tenemos la necesidad de que se escuche lo que yo quiero decir, pero ¿desde dónde es eso? Entonces, aprender a escuchar primero. Por ahí hay un dicho muy lindo que dice que el que escucha tiene el riesgo de volverse sabio. Y si vemos grandes personas pues que ya han trascendido mucho su ego, tienen esa característica, el silencio, aprender a escuchar el ambiente nos habla, las personas, los comportamientos, el lenguaje corporal, todo nos está hablando y nos está diciendo. Entonces, esa es una característica súper, súper, súper importante para que nos aprendamos a relacionar. La comunicación, busquemos cómo comunicarnos de manera más clara, busquemos espacios y lo más importante, cuando nos comuniquemos, ojalá ya haya sido, por acá dice Adriana, por eso tenemos 2 orejas y una sola boca. Tienes toda la razón, para escuchar 2 veces y para hablar una vez después de que pensemos y no digamos ahí cualquier cosa. Entonces,
Lo ideal es que cuando nosotros nos comuniquemos ya no sea desde la emoción como lo hablábamos ayer y antier. Es muy diferente cuando yo me comunico ya desde una neutralidad, ya desde que saqué mi emoción, ya sé que de pronto fue en un momento de desesperación o ya sé que igual ahí tengo algo que solucionar con alguna persona, porque eso no significa que entonces si yo tengo una emoción hacia alguien, de pronto necesito resolver algo con esa persona y necesitamos hacer otros acuerdos o romper una relación, no sé, pero es diferente ya cuando uno lo hace no desde el instinto, no desde la ira, no desde el miedo, sino ya desde una comprensión incluso. Entonces, por acá ayer hablábamos, por ejemplo, de la importancia de respetar las personas, o sea, de respetar cómo los otros piensan, así yo no esté de acuerdo, de respetar cómo los otros actúan, así yo no esté de acuerdo. Y el hecho de que yo los respete y no los juzgue, no significa que yo tengo que asociarme con esas personas o tengo que tener una relación de algún tipo, ya sea de pareja o ya sea de una sociedad. No significa eso, porque va a ser muy importante. Por ejemplo, en la familia, nosotros puede pasar que no tengamos mucha afinidad con nuestros hermanos o con nuestros padres o con nuestros primos o con nuestros tíos. Y eso no significa que yo no puedo ir a un cumpleaños y compartir con ellos. Pero tampoco significa entonces que pues, como es familia tengo que hacer una sociedad y montar una empresa con todos. No, porque si no hay afinidad, esa es una característica muy importante para que nosotros nos relacionemos ya de manera oficial en una relación de pareja o en una sociedad, es que haya afinidad, donde haya un punto de encuentro, o sea, donde se puedan generar acuerdos. Cuando somos diametralmente diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, no nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si hay una pareja y hay alguno que dice, mi deseo es ser padre o madre, y el otro dice no, pues ahí cómo se van a encontrar, no. Y realmente nosotros incluso en las relaciones muchas veces damos eso como por sentado, como por supuesto, o sea, yo me he encontrado con muchas personas que se han casado y saben desde el principio que hay uno que quiere ser padre y que el otro no. Y como que si pensaran, o sea, y si eso ya lo tienen tan decidido, tan firme, creen que eso va a cambiar en el tiempo y no, pues eso es, o sea, ahí no hay punto de encuentro. Si uno dice que no y otro que sí, y es algo no negociable, no hay punto de encuentro. Lo mismo para las sociedades, que porque es mi primo, pero realmente no nos encontramos, no tenemos acuerdos, no tenemos forma de realizar acuerdos, no hay posibilidad entonces de que haya una sociedad. Y eso es lo que nosotros a veces entendemos, o sea, que porque somos familia de sangre, entonces podemos hacer sociedades, podemos hacer muchas cosas y no. Podemos pasar de pronto un diciembre, un 31, compartir una comida, un cumpleaños, claro que sí, respetando, o sea, se le pide muchísimo más a la persona que ya tiene más información como de conciencia, que sea más respetuoso con los demás, ¿cierto? Incluso existe algo que se llama el emparejamiento. Si tú vas a una fiesta donde tú eres vegetariano, por ejemplo, y tú quieres compartir con tu familia y ellos no son vegetarianos, entonces tú estás en la capacidad de elegir si vas o no. Y si vas, entonces respetando que ellos comen carne, así tú no lo compartas. Eso se llama emparejarse. Eso se llama respetar el punto de vista del otro. Y de pronto ellos te pueden decir, claro, usted solamente come lechuga con agua y hasta de pronto pues reírse de eso y no tomárselo pues personal. Es un ejemplo pues como para explicar. Entonces, muchas veces nosotros queremos como imponer las relaciones porque hay un gusto, una química, porque sí, venga, piense como yo, venga. Y ahí estamos utilizando uno de los destructores, la imposición. Porque es mi hermano, entonces venga y trabaje conmigo y o venga, haga esto. No importa usted qué piensa, no, usted tiene que pensar así. Realmente, pues a nosotros nos han impuesto muchas cosas como del deber ser y desde ahí actuamos mucho y excluimos
a los que no se comporten de esa forma. Entonces, si en una familia varios hermanos, supongamos que se dedicaron a una labor tradicional, a un oficio tradicional, y salió otro hermano que de pronto por ese lado no, sino que es un lado más artístico, entonces ya has visto, pues incluso desde lo sistémico que Vane sabe de mucho de ese tema, pues incluso ya es el excluido. Y ahí estamos también haciendo, pues haciendo una destrucción, una segregación. Es muy importante, incluso es muy enriquecedor cuando nosotros empezamos a relacionarnos con personas que piensan diferente a nosotros, porque nos permite que nosotros eliminemos muchas limitaciones mentales, ¿sí? Siempre y cuando sea algo como en lo que uno es consciente, o sea, voy a hablar con esta persona, pensamos muy diferente, pero yo creo que me puede, o sea, ya cuando uno es consciente y dice, es que esta persona me da la posibilidad de que yo abra mi mente y me va a ayudar en esto. Ahí hay capacidad y forma de pronto de hacer acuerdos. Si yo siempre me relaciono con los mismos que piensan igual que yo, entonces pues no hay mucho aprendizaje. Esa es una invitación, porque realmente la vida es como Gerardo Schmedlin le decían que era como un gimnasio espiritual. Así como uno va al gimnasio o practica algún deporte en el que necesita práctica, en el que necesita entrenarse para los músculos, las dificultades nos ayudan a generar músculo espiritual, músculo para que podamos sanar nuestras emociones, sanar, tener adaptabilidad, o sea, mejorar nuestras peras, nuestra paz interior, nuestra economía, nuestras relaciones, nuestra adaptabilidad y nuestra salud. Entonces, aprovechemos esas dificultades para que saquemos músculo espiritual. Vinimos aquí, fue a aprender y que esas experiencias son las que nos van a ayudar a que nosotros pasemos a otro nivel. Recuerden que la vida es como si fuera una espiral. Entonces, hay experiencias que se repiten, pero nosotros ya no somos los mismos. O sea, el tiempo no es una esfera lineal, sino que es en espiral. Y es muy, muy agradable cuando uno ya mira una experiencia aparentemente igual y uno dice, ya no me genera nada. El sentimiento fue maravilloso porque me ayudó a darme cuenta que había algo por limpiar, por sanar. Y una vez lo hice, ya no me genera nada. O sea, ya sé que la persona no tiene que cambiar, que era yo la que tenía que hacer un cambio en mi percepción, en mi espejo, en mis reflejos, para empezar a generar otros reflejos diferentes. Cuando nosotros hacemos este tipo de limpieza en nuestra mente, en nuestra vida, es como si ampliáramos de alguna forma nuestra capacidad incluso de amar, nuestra capacidad de conectarnos con los demás, viendo, viendo lo esencial que es esas personas. Entonces, un ejercicio que propuse ayer y que hoy me parece muy importante que lo sigamos haciendo es, primero reconozcamos nuestros valores, nuestras virtudes. Sí es muy difícil porque la verdad nos cuesta. O sea, a mí la primera vez que me dijeron, escribe 30 valores tuyos, me costó horrible, ya me fluye más fácil. Y yo le he hecho ese ejercicio a alumnos míos y muchas veces dicen, no sé, no, ni 5, ni 10. Y van y le preguntan a la familia y la familia les dice, no, usted no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que hemos como que validado, como lo feo, lo que, lo que castigamos, lo que limitamos. Entonces, hagamos ese ejercicio de empezar a sacar la lista de nuestros valores para que empecemos a ver a través a los otros, a través de esos valores y empecemos también a ver esos valores que hay en ellos. Recuerdo que ayer les decía que empecemos a mirar en los demás esos valores y esas virtudes y reconozcámoslos, sin expectativa, sin que me lo devuelvan. Démosle a los demás ese regalo, que a nosotros también se nos va a empezar a reflejar. Por eso es que dicen que dando es que uno recibe y no necesariamente tiene que ser algo físico o algo en dinero, no podemos dar una palabra, podemos dar un mensaje y eso habla de nosotros. Ahí empezamos a limpiar esos reflejos, esos espejos
Dice Adri que es un descanso para el alma, total, total, es un descanso cuando uno empieza a limpiarse de todas esas percepciones de nuestras familias, del pasado, de la sociedad y como que, ay no, una tarea muy importante para nosotros como sociedad, especialmente en estos tiempos que nos invita la vida a que formemos un nuevo planeta, una nueva tierra, una nueva humanidad, es a que dejemos a un lado ese inconsciente colectivo donde hay tanto juicio, guerra, miedo, tanta vibración bajita y empecemos a subir la vibración desde unos reflejos más amorosos. Pero para eso tenemos que echar para adentro nosotros. Entonces, bueno, eso era el mensaje que quería compartir hoy en el tema de relaciones. Recuerden que va a quedar grabado acá en el feed de Instagram y también en YouTube por si lo desean compartir. No sé si tienen alguna pregunta o quieren que, no sé, quieren alguna aclaración en algo. ¿No? Ok, listo, todo quedó muy claro. Bueno, les agradezco mucho por su presencia. Para mí es un placer estar aquí porque realmente cuando uno comparte tiene la oportunidad de reevaluar un montón de cosas y lo que yo les decía de uno volver a decir, no, esto se me ha olvidado, no, esto realmente como que me falta volverlo a aplicar. Entonces, para mí es muy importante poder hacer esto y bueno, gracias a las personas que estuvieron aquí presentes. Les mando un abrazote, con todo amor mi Adri, mi Vane, y seguimos entonces hablando. Un besito. Nos vemos. Recuerden que mañana sigue la otra sesión que es sobre cómo fluir con las señales de la vida. Chao.